por este día. Vamos a estar viendo un tema sobre el capítulo 23. De hecho, todo va a terminar hasta el capítulo 24, este tema, aunque no lo voy a ver porque sé que los hermanos que van a estar entre semana compartiendo, bueno, necesitan también ampliarse un poco más. Y de hecho esto viene desde capítulos anteriores. Y yo quisiera hoy que veamos el lamento sobre los que rechazan a Jesús, pero que le rechazan como el Mesías, le rechazan como el enviado de Dios. Y antes de llegar al capítulo 23, nosotros vemos en el capítulo 21 que Jesús hizo una entrada triunfal a Jerusalén. Recuerde estos datos, va a ser una entrada triunfal a Jerusalén, y lo que estaremos viendo en el capítulo 23 es un pasaje paralelo que está en Isaías 5, y cómo Jesús va a usar esto para hablarle del cumplimiento de la llegada del Mesías a ese pueblo, a los fariseos y a los escribas, pero también sobre el juicio que viene sobre ellos. Entonces, en el capítulo 21 está la entrada triunfal a Jerusalén y la gente aclama a Jesús como el Hijo de David. Llega al templo y limpia el templo y enseña acerca de la viña del Señor. Recuerde estas tres cosas. Entra a Jerusalén, limpia el templo y enseña acerca de la viña del Señor, cómo envió labradores que estuvieran a cargo, pero no quisieron dar fruto al Señor. Rechazaron al Señor y no le dieron fruto. Despreciaron a los que el Señor había enviado. Y no solamente esto, sino cuando envía a su Hijo también lo rechazan y lo matan. Esto nos habla el capítulo 21. En el capítulo 21 y 22, sobre todo el 22, nos va a hablar o va a continuar sobre este tema, hablando acerca de las bodas que no entraron o fueron invitados pero no eran dignos, por eso no fueron a las bodas. Y dentro había uno, pero tampoco estaba vestido de bodas, y entonces es echado fuera. Entonces durante el capítulo 21 y 22 Jesús está declarando o está mostrando con las escrituras, con estas parábolas que nos refieren al Antiguo Testamento, que Él es el Hijo de Dios, el enviado, que Él es el dueño de la viña, y que los labradores malvados que entendieron los fariseos y los sacerdotes que hablaba de ellos están rechazando la promesa de Dios. Entonces con sus cuestionamientos procuran exhibir como si Jesús fuese ignorante, o procuran hacer caer a Jesús con las preguntas capciosas que le están haciendo, preguntando aún acerca de la resurrección, cuando algunos no creían en la resurrección, preguntando acerca de cuál es el mayor mandato que ha dado Dios, y Jesús les contesta que es amar a Dios, pero además es amar al prójimo como a sí mismo. No solamente la letra escrita, sino llevar a la práctica. Y entonces nosotros podemos preguntarnos, para entrar al capítulo 23 precisamente, le sigue hablando al pueblo, y ahí están fariseos y escribas. ¿Cuál es la situación de los religiosos de esa época de Jesús? Ya estamos viendo algo de ello. Pero vamos a preguntarnos también cuál es nuestra situación y nuestra realidad como creyentes, si también nosotros no estamos en la misma situación que los escribas y fariseos. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias por la palabra que hoy podemos abrir, Señor, y que nos habla, que habla a nuestro corazón, que nos enseña, nos exhorta, nos redarguye. Y hoy queremos que esta palabra sea la necesaria en nuestra vida, que nos edifique y que también traiga arrepentimiento a nosotros. En este momento, Señor, permite que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida, y que, Señor, seamos ese templo que ha sido limpiado y que te recibe para que tú gobiernes y reines dentro de nuestra vida. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros vemos en el capítulo 23 que Jesús va a iniciar hablando acerca de los que enseñan la palabra de Dios, qué lugar quieren ocupar, y a partir del verso 13 va a empezar una serie de lamentos o ayes. Y recuerde esto porque va a ser un paralelo del capítulo 5 de Isaías, que al mismo tiempo que está enjuiciando
a el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, aquí está enjuiciando a quién, a Judá, a los religiosos que rechazan a Jesús, y al mismo tiempo está mostrando que Jesús es el enviado, el Mesías, que es el Señor. Vamos a ver primero. Voy a ir leyendo en algunas versiones, voy a empezar con Nueva Traducción Viviente, y veamos cuál es la intención de los maestros y de los discípulos cuando se acercan a escuchar la palabra de Dios o cuando enseñan. Nosotros que estamos aquí también podemos estar en esta situación. Primero, en el capítulo 23, voy a ver el verso 1, dice: entonces Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos. ¿A quiénes les está hablando? A la gente, pero también a sus discípulos. A nosotros nos está hablando el día de hoy. Verso 2, vea en Nueva Traducción Viviente, dice: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. O sea, ellos se consideran que son los que entienden la palabra de Dios. Sería el pastor, los maestros, y en algunas iglesias hay algunas personas que dicen solamente su líder puede interpretar la palabra de Dios. Eso está mal de entrada, pero bueno, dice, ellos creen que solamente ellos pueden entender e interpretar la palabra de Dios. En el verso 3 nos dice, en la Reina Valera, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y en Nueva Traducción Viviente dice: practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que enseñan. Entonces, ¿cómo se escucha esto? Es fuerte, ¿verdad? Y lo está diciendo enfrente, no está escondiéndolo. Dicen, pero no hacen. Empieza a cuestionarse. Nosotros juzgamos a aquellos, pero empecemos a preguntarnos, ¿nosotros? Y quiero que seamos sinceros. ¿Nosotros hacemos lo que aprendemos de la palabra de Dios? Entonces también es para nosotros. Verso 4 en Nueva Traducción Viviente dice, me gustó esta versión porque vea cómo dice: aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. O sea, ponen reglamentos, leyes, pero insoportables. No quiere decir que no haya disciplina, sino que es una carga excesiva. ¿Y qué dice enseguida? Y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. En la versión 60 parece que dijera, ellos no lo hacen. No, aquí dice, en Nueva Traducción Viviente, les están poniendo una carga y cada vez es más carga. ¿No se supone que el Señor nos llama a descansar, al reposo? Pero entonces los que enseñan esto, ¿qué hacen? Imponen cargas. No hagas esto, no hagas el otro, no hagas así, no hagas asá. Pero, dice, antes también dijo, pero ellos no lo están haciendo. Verso 5. Veamos la intención de estos líderes, estos que enseñan. Todo lo que hacen es para aparentar. O en la versión 60 dice, para ser vistos de los hombres. Que digan, mira cómo es. Dice, para aparentar. En el verso 6, no solamente es para aparentar. Les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes. 2, 3. Y ocupan los asientos de honor en la sinagoga. En el verso 7, les gusta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que les llamen rabí, que les llamen pastor o maestro o anciano o diácono o no sé. ¿Cómo me llama usted, hermano? Pastor, o me puede decir Naún, porque así me llamo, ¿no? No hay problema, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es la intención de estos que enseñan y estos líderes? Realmente está en lo externo. Quieren tener a la gente bajo su autoridad. Si nosotros resumimos lo que hemos visto hasta este momento, veamos lo que hacen y lo que buscan. Lo que hacen es, se consideran los únicos que pueden interpretar o entender las escrituras para enseñarlas. Los demás no tienen esa autoridad. ¿Le parece algo común en la actualidad? Espero que nosotros no seamos así. También enseñan, pero no hacen lo que enseñan.
no solamente los líderes o pastores, los congregantes también. Además, ponen exigencias insoportables y cada vez aumentan esas exigencias. Viven de apariencias, quieren reconocimiento en todo lugar, en fiestas, en el templo, en las calles, y se llaman así maestros, bueno, así mismo maestros o apóstoles, hasta ungidos se llegan a llamar, ¿no? Hermano, ¿no estamos viviendo un tiempo parecido a ellos? Los juzgamos y vemos hacia atrás, pero hoy en la actualidad a veces estamos de la misma manera. Se llama el gran siervo de Dios, el apóstol, el profeta, y esa persona piensa que solamente él tiene una revelación o solamente él tiene una unción especial. ¿No fuimos llamados todos como pueblo de Dios? ¿No es nuestro Señor el mismo? ¿No es la misma palabra que nosotros leemos? Sí. Lo que necesita usted es acercarse al Señor, buscar esa palabra y pedirle la revelación del Señor. Pero también vea la actitud, una actitud correcta de los maestros y los discípulos. Ya vimos una actitud incorrecta. Ahora vea la actitud correcta de los maestros y discípulos. El problema empieza en los líderes, pero también en la gente. Y lo voy a decir en castellano mexicano. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. ¿Se escucha feo? ¿O se entiende? No sé, para los más jóvenes como Mónica, no se entiende. Ok, para los más jóvenes no se entiende esto. Para los más grandes sí entendemos. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. O sea, alguien que era rico hacía compadre a un indio en la tradición. Entonces el indio no sabía comportarse a la altura como estaba el hacendado o los demás, ¿no? O sea, sí lo quería, se llevaba bien, pero no tenía la forma de comportarse porque no tenía la educación. Entonces aquí lo remito, no tiene a veces la culpa solamente el líder, sino también el congregante que permite esas cosas, ¿o no? Y a veces de ahí se van sectas. Hay una iglesia en Corea hay muchas iglesias torcidas. Yo creo que han escuchado hablar de Moon, ¿no? La iglesia de Moon, o la Dios Madre. Bueno, este señor empezó a torcer la palabra hasta que después él casaba a la gente y se aprovechan económicamente de esa gente, pero ya ahora el líder se volvió Cristo, se volvió Dios, como también su esposa estaba con él, ahora también la hizo líder y es Dios Madre. Es, por ejemplo, yo soy pastor y mi esposa es Yesenia, muy bien, no es pastora. ¿A poco el médico se casa con alguien y por eso se hace doctora? No, hermano, no es así. O sea, por juntarse con alguien por ósmosis no se le pega algo, ¿no? Tiene que ser un llamado. No quiero decir que la mujer no tenga un llamado, sí, pero inclusive si Dios la llamó a ella, no porque ella, por ejemplo, sea maestra y yo estoy con ella, yo voy a ser maestro, ¿no? El llamado es de ella o mío, es individual. Bueno, pero me estoy saliendo del tema. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Aquí tenía la culpa el líder, los maestros, pero también el pueblo. Vean el verso 8. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí. Primero ustedes no permitan que los alaben así. Por ejemplo, si usted ha visto un niño que yo paso aquí y me abraza, no sé si ha visto un niño que me abraza aquí, siempre que paso. Bueno, es mi sobrino. No es porque sea otro niño, es mi sobrino, es como mi hijo. Pero si todo mundo hiciera eso y llega el momento de que, bueno, nos abrazamos, está bien, pero si pasa de eso a un saludo que ya le da una reverencia que no es adecuada, tal vez la gente lo pueda hacer porque está acostumbrada así, pero yo, ¿qué debo hacer?
no permitirlo. Ahora, si yo pidiera eso, ¿qué debe hacer usted? No permitirlo tampoco. Es de ambos lados. ¿Sí? Dice aquí, ustedes entonces no dejen que les llamen rabí. Verso, ¿por qué? Porque tienen un solo maestro. Y todos somos, ¿qué dice? Iguales, hermanos. Verso 9. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándole padre. Está hablando de aquellos que enseñan, no que a su papá no le diga papá, sino aquellos que enseñan, no le digan padre, porque solo Dios, que está en los cielos, es nuestro Padre espiritual. Porque ahora hay quienes le llaman al pastor o al apóstol, ¿cómo le dicen? Padre. De hecho, pasó algo curioso aquí en la iglesia. Todos le decían a mi papá papi y a mi mamá mami. Pero ¿sabe por qué? No es que sea ni su papá ni su mamá, sino porque los que nos conocen, nosotros desde más chicos, o siempre le dijimos a mi papá papi y a mi mamá mami, los hijos. Los hijos, los 4 hijos, y los nietos también. Pero entonces algunos escuchaban y le dijeron así a mi papá y a mi mamá, pero no tiene nada que ver con eso, ni mi mamá es su mamá, ni mi papá es su papá. Nada de eso. Ustedes no permitan eso. No se dirijan a alguien en la tierra llamándole padre. Ahora existe eso de la paternidad espiritual. Es mi padre espiritual. Estoy bajo cobertura espiritual. Si no, estoy fuera del reino. O sea, ¿es más grande un hombre que Jesucristo o que la obra que hizo Jesucristo? No, ni una iglesia ni un hombre es más grande que Jesucristo. Nadie. Quiero que quede claro, hermanos. Verso 10. Y no permitan que nadie los llame maestros, porque uno es su maestro, el Mesías o el Cristo. ¿Quién es nuestro maestro? El Mesías o el Cristo. Ahora, si usted le llama maestro a alguien de la iglesia o en la escuela, estamos hablando de alguien que enseña. Pero muchos agarran, y aquí está hablando del honor como, oh, es mi gran maestro, como en el oriente, mi gurú. He escuchado hasta en algunos llamados cristianos, movimientos llamados cristianos, mi coach de vida. Por favor. O sea, que le dije, no, Jesús es donde tiene que estar nuestra esperanza, nuestros ojos. Y la palabra debe ser nuestra guía. No un hombre, no un varón. Verso 11. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. ¿Es claro, hermanos? Parecería muy exagerado, pero hermano, no hay el gran siervo de Dios, porque eso es una paradoja. No puede ser grande y criado. El gran criado de Dios, no, es criado, es siervo de Dios. Fuimos llamados a ser siervos de Dios. El problema es cuando no entendemos nuestro llamado y nuestro papel, que entonces empezamos a reclamar que la iglesia nos llame pastor, el apóstol, esto, el otro. Cuando no entendemos que por gracia fuimos llamados a la salvación y por pura gracia fuimos llamados a servirle. Cuando entendemos esto, hermano, no importa si me lo reconoces, si me llamas, si no me llamas, mi llamado es el que Dios me ha dado y lo tengo que hacer porque estoy agradecido, porque ahora soy salvo y yo agradezco la obra que el Señor ha hecho conmigo. Verso 12. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Volvamos a resumir esto. Entonces la responsabilidad del que enseña como del discípulo debe ser esto: no dejar que le llamen rabí o maestro, porque Cristo es el maestro; que no le llamen padre a ningún líder religioso o a un hombre, excepto a su papá, ¿verdad? A nadie en la tierra, porque Dios es nuestro Padre celestial. Pero por el lado de la identidad, debemos ser y entender que somos servidores de los demás. ¿Qué es usted, hermano? ¿Y yo qué soy? Servidor de los demás. Así que, hermano, cuando usted considera que alguien no es digno de usted,
déjame decirle que le hace falta llegar a los pies de Jesucristo, porque todos somos servidores de los demás, hasta de los niños somos servidores. Por eso nos ocupamos para que ellos conozcan y crezcan. Y nos dice en el verso 12 que acabamos de ver, que seamos humildes para que Dios nos exalte. Y eso de exaltar no es que nos reconozcan los demás, sino para que Dios nos dé su presencia, su gloria. Para que allá en lo secreto el Señor nos esté ministrando. En la Biblia de las Américas, voy a ir ahora a esta versión y quiero ver un segundo punto. Entonces Jesús empieza a hablar acerca de los lamentos o ayes o aflicciones que le esperan a estos religiosos que han reclamado ese lugar, que no viven haciendo la voluntad de Dios, o esa misma gente que ha reconocido a esos hombres en lugar de reconocer a Dios. Primero, hay lamentos o ayes y para esta gente porque rechazaron al Mesías que les está hablando. No le han creído, entonces tampoco creen a la promesa de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que les espera? Juicio. Eso es, al decir ay, viene el capítulo 5 de Isaías, lo vamos a ver al final, es un ay. Y dice de la siguiente manera en el verso 13: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? ¿Qué es lo que les espera? Aflicción o juicio. ¿Y qué dice? Todas las veces le va a decir a esos profetas y maestros hipócritas. Hipócritas quiere decir aquel que representa. En la costumbre griega era un actor el que representaba, que se ponía una máscara para representar a alguien más. Hipócritas. Hipo quiere decir que está por debajo de, no está representando lo que es, sino está actuando un papel. Que nosotros no seamos cristianos, que actuamos, que parezcamos cristianos, pero no somos cristianos. Dice, lo que les espera a ustedes, primero, hay aflicción, porque como maestros no son practicantes de lo que hablan, son rigurosos en la actitud de otros y ellos no entran al reino y no dejan que otros entren por su mal ejemplo, por su imposición. Verso 13, ahora sí, voy a leer en Biblia de las Américas. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. En Nueva Traducción Viviente dice, pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entran ni tampoco dejan que los demás entren. O sea, son legalistas al punto de que no puedes conocer a Dios, no puedes entrar al templo por esto, no puedes acercarte a esto. ¿Qué necesita esa persona? Conocer primero a Dios, ¿o no? Arrepentirse. Y luego, ¿quién hará ese cambio en esa persona? El Señor. Pero a veces nosotros queremos imponer algo cuando el Señor no ha obrado en su vida. Lo que hemos ido dejando ha sido ¿por qué? Porque ¿la iglesia te lo impuso? ¿O porque el Señor ha cambiado tu vida? Porque el Señor te ha dado una nueva naturaleza. ¿No es así? Claro que sí. Otro segundo hay, lo encontramos en el verso 14. En la Biblia de las Américas dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, devoráis las casas de las viudas y aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. O sea, se aprovechan para sacar dinero o se aprovechan económicamente y lo quieren tapar con penitencias religiosas. Voy al templo porque yo creo que con eso le pago al Señor. No venimos para pagarle al Señor. Venimos agradecidos por la obra que Él ha hecho. Hermano, no podemos cometer una injusticia y luego con una penitencia pensar pagarla. No por eso nos vamos de rodillas a tal lado, o hacemos una peregrinación a tal lado, o hacemos tal obra a tal lado, porque así se acostumbraba, ¿no?, en la tradición religiosa. Pero a veces también, como cristianos, eso es lo que pensamos. Entonces voy a orar más por esto. No, sí, tienes que orar, pero no es para cubrir algo que hiciste.
es porque necesitas la comunión con el Señor. Ay de mí, porque estamos hablando de los ayes. En otras ocasiones ha sido amor, pero ahora ¿qué está haciendo el Señor? Hablando de juicio. Tercer punto. Miren, hay un lamento o hay una aflicción porque se esfuerzan por hacer discípulos, pero los hacen tan parecidos a ellos que si ellos no entran a los cielos, ¿el otro entrará al reino? Tampoco. Dice en Nueva Traducción Viviente, verso 15, ¿qué aflicción les espera a ustedes, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. No quiero ahondar en eso. Pero cuando nosotros predicamos la palabra de Dios es para que la gente sea libre. Amén. No es para condenarla, no es para imponerle. Y ya después esa gente, ¿en qué y en quién confían? Confían más en la iglesia y en las tradiciones que en la misma obra de salvación de Jesucristo. Esto pasaba en el capítulo 15 de Hechos, cuando dice que llegaron, por toda Galacia, llegaron judíos diciendo, aparte de Jesucristo necesitan circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. O sea, estaban diciendo, la obra de Jesucristo no es suficiente. Y a veces nosotros pensamos que aparte de Cristo necesitamos psicología, necesitamos la doctrina de la iglesia, necesitamos un líder que nos diga que somos salvos. No, hermano, la obra de Jesucristo es suficiente. Cuarto punto, acerca de los ayes o los lamentos. Ay, porque son ciegos y quieren dirigir a otros y le dan más importancia. Por eso estaba hablando aquí en estos versos, no voy a tocar todos. Le dan más importancia al templo que al mismo Dios. Le dan más importancia a los ritos y a los juramentos, a las ofrendas, que al mismo Señor que habita en el templo, que santifica. ¿Cierto? Esther, no sé si quieres sentarte con tu mami para que también la ayudes. Dice en el verso 16, mire cómo son: guías ciegos. Verso 17, ¿cómo son? Ciegos tontos, dice en Nueva Traducción Viviente. ¿Entendemos, hermanos, cómo son estos religiosos? ¿Sí, verdad? ¿Lo repito? Verso 16, guías ciegos. Verso 17, ciegos tontos. Verso 19, qué ciegos son, que no pueden ver. ¿Cuántas veces repite? Ciegos, ciegos, ciegos. Pero aquí dice, hasta tontos son. No lo estoy diciendo yo, hermano, no estoy ofendiendo. Estoy leyendo lo que dice ahí. Verso 21. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. O sea, le hacían más caso al juramento que al Dios que habita allí. Verso 22, y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios, juran por el trono y por Dios, quien se sienta en el trono. Entonces, hermano, es bien importante que le demos el lugar adecuado. Si no, ¿qué estamos haciendo? Somos o estamos atrayendo sobre nosotros juicio. Punto 5. Hay lamento, aflicción, porque son tan rigurosos en detalles, pero han dejado la justicia, la misericordia y la fe. Ambas deben ir juntas. Aquí decía, ustedes diezman hasta el comino y el eneldo, en el verso 23. Pero ¿qué dice en la segunda parte del verso? Pero dejan el aspecto más importante de la ley, que es, lea conmigo, la justicia, la misericordia y la fe. Es bueno alabar a Dios, es bueno reunirnos, es bueno ofrendar, es bueno orar, es bueno leer la palabra de Dios. Sí, todo lo tenemos que hacer, pero no debemos descuidar la justicia, la misericordia y la fe. No pueden ser solamente cosas externas, sino una obra perfecta que haya hecho el Señor en nosotros. Verso 24, nuevamente les vuelvo a llamar guías ciegos. Cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Hay
Hay de los hermanos que no vinieron hoy, ¿verdad? ¿O hay de mí? Pues hay de mí. Porque esta palabra es para mí, no es para el otro, ni para el que está a un lado de mí, es para mí. ¿Verdad que sí, hermanos, allá arriba también? Bueno, punto 6. Lamento o aflicción porque tienen una santidad extrema, bueno, en su opinión, que no les deja ver su condición interna de suciedad, de avaricia, de exceso. Limpian lo de fuera, pero no limpian lo de dentro. Dice el verso 25, al final del verso: pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Debemos de tener cuidado. Yo no lo veo. Tal vez los demás no lo ven, pero el Señor lo ve. Lo ve todo, sabe todo. Verso 26, fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. 7, otro lamento, otra aflicción sobre este tipo de personas que se consideran rectas, pero dice que son hipócritas. Dice en el verso 28, dice: por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. O sea, no tienen límites, pero solamente es apariencia. 8, que es, normalmente muchos dicen que son 8 ayes, pero yo hablaría de 9. Voy a hablar del 8. Dice que viene un lamento, una aflicción a aquellos que rechazan el mensaje verdadero del Señor, pero aparte de esto, conociendo la palabra de Dios, desechan lo que es bueno, lo persiguen. Nos dice en el verso 31, nos va a hablar de cómo sus padres persiguieron a los profetas, y en el verso 31 dice: son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. 32, sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Les va a llamar serpientes, hijos de víbora. Y en el verso 34 dice: por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. Algunos los matarán crucificándolos, y a otros los azotarán con castigo en las sinagogas, y los perseguirán de ciudad en ciudad. O sea, eran igual que quienes, que sus padres. Ojo aquí, hermanos. Juzgamos a los fariseos, a los escribas, al pueblo de Israel de aquel tiempo, ¿sí o no? Ahí estaba Jesús hablándoles. Pero hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo. El Señor nos ha salvado. ¿No nos encontraremos en la misma situación? Rechazando lo que no es agradable a mí. Eso no, pastor, porque eso no cabe conmigo. ¿Cómo me vas a decir que estoy mal? ¿Cómo vas a decir que eso es pecado si yo ofrendo? ¿Cómo me vas a decir que estoy mal si yo conozco la palabra de Dios? No perseguimos, no matamos al pastor, pero con nuestra actitud, ¿qué estamos diciendo? Rechazo la voluntad de Dios, rechazo la palabra. Con nuestra actitud, cuando nos llamamos cristianos, pero fuera vivimos como queremos, ¿qué estamos diciendo? Rechazo la palabra de Dios, hago que blasfemen el nombre del Señor, ¿o no? Bueno, ahora, yo hablaba de un 9º lamento, y este se encuentra en el verso 37. Ya Jesús confrontó directamente a los escribas y fariseos, que eran los conocedores de la ley y los más rigurosos en su cumplimiento, que habían añadido aún leyes a lo que Dios decía. Los confronta. Son solamente apariencia, no están entrando, no han entrado al reino, y están condenando a todos los que les enseñan a vivir como ustedes. Pero el verso 37, hay otro lamento, aunque no dice hay. Pero ¿cómo dice el verso 37? Oh Jerusalén. ¿Cómo dice, hermanos?
Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Los líderes eran así, pero el pueblo, ¿cómo era? Era igual. Era igual que sus líderes. Apedreas a los que te son, a los mensajeros de Dios, dice en la Biblia de las Américas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a los pollitos debajo de sus alas, pero no me dejasteis? O sea, Dios había querido obrar en ellos, pero ellos no quisieron. ¿En el tiempo de Jesús o desde cuándo? Este pasaje tiene un paralelo, nos va a recordar a Deuteronomio 32. ¿Y qué es Deuteronomio 32? Si nosotros recordamos en la historia, es la segunda lectura de la ley que se le da a la segunda generación que salió de Egipto y que están por entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero a ellos, o sea, no estoy hablando a los que vivieron en Israel o en la tierra de Canaán, fueron al exilio y regresaron y ahora están en tiempo de Jesús. No, les está hablando a los primeros que salieron de Egipto y los ha llevado por el desierto, a sus hijos. Mire lo que dice en Deuteronomio 32, del verso 8 al 16, no voy a leer todo, pero voy a leer algunos versículos. Verso 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, ¿qué hizo el Señor? Les estaba entregando las naciones. Verso 10, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Esa era su condición. Los trajo alrededor, los instruyó, los guardó como la niña de sus ojos. Eso es querer juntarlos como la gallina a sus polluelos. Verso 11, como el águila que excita su nidada, o sea, abre sus alas, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Dios quiso hacer eso y lo ha querido hacer ¿con quién? Con nosotros. Verso 12, Jehová solo le guió. Verso 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió del fruto del campo e hizo que chupara miel de la peña y aceite del duro pedernal. O sea, Dios les dio todo aún en el desierto. Y dice que como el águila los cubrió con sus alas y aún los hizo volar. De hecho, el Señor dice desde que los saca de Egipto, que los ha sacado con mano fuerte y poderosa, como en alas de águila. Verso 14, mantequilla de vacas y de leches de oveja con grosura de corderos. De esta manera los alimentó. Al final también dice que les va a dar carne de vacas de Basán. Y con lo mejor del trigo los ha alimentado, y con la sangre de uvas bebieron vino. 15, y aquí es donde podemos recordar: yo he querido juntarte como la gallina a sus polluelos. Yo he querido, desde que te saqué, como el águila te he protegido, te he dado todo. Verso 15, pero engordó Jesurún y tiró coces. O sea, pero te hiciste fuerte. ¿Y qué es coces? Te empezaste a rebelar, a patear, como la mula que cuando su amo lo jala. Digo la mula porque la yegua es un poco más dócil, los que son de campo, ¿no? Y la mula es más difícil de domar. Entonces la quieren domar a la mula, ¿y qué hace? ¿Qué hace el burro, Enoch? ¿Te acuerdas del burro que mordía? Ahí teníamos, en lugar de un gallo que despertaba a las 5 de la mañana, cuando vamos a Cruz Verde teníamos un burro despertador. ¿Verdad, Víctor? Porque empezaba el burro a rebuznar, ¿no? En la mañana y nos despertaba. Pero cuando se acercaban a ese burro, ¿qué era lo que hacía? Les mordía. Y le iban a dar de comer o lo querían cuidar. ¿Qué hace la mula cuando el amo le quiere poner una montura o algo, lo quiere usar como caballo? No se deja y entonces empieza a patear. Dice el Señor, pero engordó Jesurún y tiró coces. O sea, ya te sentiste bien y empezaste a patear. O sea, te cubriste de grasa. Dice, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Podemos entonces entender cómo el Señor le está diciendo: yo quise juntarte como la gallina cubre a sus polluelos desde el inicio. ¿Y qué hiciste? Pero no quisiste. Ha sido una constante en la historia de Israel. Verso 38, sí.
Y a veces así somos, ¿no? Buscamos al Señor y queremos del Señor y oramos y pastor, aconséjeme ya cuando, no quiero. Bueno, eso me contaron. Verso 38, regresemos a Mateo 23. Porque tú has actuado de esta manera, mira, ahora tu casa está abandonada y desolada. Todavía ellos estaban en su tierra, pero el Señor está dando juicio porque en el año 70 va a venir una destrucción sobre Jerusalén. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, o bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta es una profecía que viene en Salmo 118, verso 26, que se canta precisamente o se lee en el tiempo de la Pascua. Ya nos queda poco, ¿no? Para la Pascua, del 6 al 9 del siguiente mes. Y se lee esto. Entonces la ciudad era igual que sus maestros religiosos. Tampoco recibieron el consuelo de Dios, que quería cubrirlos como la gallina sus polluelos. No recibieron el perdón de Dios y rechazaron al Mesías. No se dejaron querer por Dios. Yo tenía un compañero, perdón que le cuente esto, pero tenía un compañero que siempre llegaba, era de la edad de mi papá en el trabajo. Siempre llegaba y decía, amistad, ¿cómo estás? Era su palabra, amistad. Armando Jiménez. Y entonces a veces llegaba y abrazaba a Armando, ¿no? Abrazaba. Y recuerdo que habían compañeros así medio reacios y siempre les decía, no sea ranchero, déjese querer. Y luego hacía otro, te voy a invitar, no, que no puedo, no sea ranchero, déjese querer, decía. Y entonces cuando el Señor nos ama, nos quiere abrazar, ¿qué hacemos? Empezamos a dar patadas. Nos rebelamos. Y si estuviera Armando Jiménez ahí, le diría, no sea ranchero, déjese querer, déjese amar por Dios. A veces los hermanos quieren mostrarnos su amor, ¿y qué hacemos? Mínimo le volteamos la boca, ¿no? Lo rechazamos. Hermano, no sea ranchero. Déjese querer. Si Dios quiere mostrarle su amor por la iglesia, acéptela. Tal vez fuimos heridos tanto tiempo que pensamos que no hay un amor genuino, pero el amor de Dios a través de Jesucristo fue tanto que dio a su Hijo Jesucristo, y aún así lo rechazamos. Este pueblo vivió de esa manera, que lo único que Dios va a traer entonces sobre ellos es el juicio en el año 70. Jerusalén va a ser destruida y entonces verdaderamente se van a acordar y se van a dar cuenta que Jesús era el Mesías, que se estaba cumpliendo lo que decía Isaías capítulo 5 y lo que dice el capítulo 23 y capítulo 24 de Mateo, que no voy a entrar ahí, pero usted lo va a meditar y luego en la semana sé que mis hermanos le van a hablar de ello. Y entonces en griego dice, hasta que venga el tiempo cuando ustedes lo reconozcan o digan bendito el Supremo o Kyrios, el Señor. Y en hebreo se encuentra en el Salmo 118, 26, que dice, bendito el que viene en el nombre, no dice del Señor, de Jehová. Baruch atah beshem Yahweh. Baruch atah beshem Yahweh. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ustedes lo han rechazado, pero se van a dar cuenta y van a tener que reconocer que Él es el Cristo que venía como promesa del Padre. Amén. En el Salmo 118, que es, no solamente estoy hablando de un pequeño versículo, pero el Salmo 118 que se lee en la Pascua nos habla acerca de un canto que cantan los judíos, dando gracias a Dios por su misericordia, porque dicen, para siempre es la misericordia del Señor, porque en la angustia clamamos y Él nos respondió y es nuestro refugio. Y cuando nos teníamos enemigos, Él nos ayudó y fue nuestra salvación. No está diciendo solamente van a decir, viene el Mesías, no, van a reconocer que Él es su salvación. Van a clamar al Señor cuando pasen por esos problemas. Pero va a decir que en ese mismo Salmo 118, que el Señor
manda esa piedra que es cabeza del ángulo o la piedra principal, y los edificadores lo rechazaron. Salmo 118. Entonces finalmente van a reconocer: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. O sea, el Señor ya está ahí en su templo. Salmo 118, verso 27 dice: el Señor es Dios y nos ha dado luz. Van a reconocer que Él realmente había traído la luz. Verso 28, Dios está diciendo: tú eres mi hijo y gracias te doy. Tú eres mi Dios, yo te exalto. Van a reconocer a Jesús como el Señor. Verso 29, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Van a reconocer cuando estén pasando las pruebas. ¿Usted quiere pasar por esas dificultades? Pero seamos sinceros, ¿cuántos, aún conociendo al Señor, tuvimos que tocar fondo, tuvimos que pasar por esas dificultades para darnos cuenta de nuestra hipocresía y nuestra falsa religiosidad, nuestro falso cristianismo, y entonces decir: verdaderamente te necesito? Y puede ser que hicimos una oración de fe porque nos las enseñaron, nosotros creímos que conocíamos al Señor, pero realmente cuando doblegamos totalmente nuestra vida es cuando fuimos salvos y reconocimos al Señor. Y a veces eso se lleva un tiempo, a veces años dentro de la iglesia. Y por eso hay que estar predicando la palabra de Dios y aún el evangelio a los que ya son cristianos. Quiero ir a Isaías 55, denme unos minutos para ir terminando. Quiero ir a Isaías 55. Isaías 55 es un canto, pero es un canto de lamento que el Señor mismo hace sobre su pueblo. Y este es el de los ayes, el del capítulo 23 de Mateo. Y dicen en Isaías 5, en Reina Valera revisada, 1960, la que usted tiene, en el verso 1: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. ¿Quién está cantando? El Señor, el amado, ¿a quién? A su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Se acuerda que Jesús les habló de la viña? De este pasaje habla. Por eso es necesario conocer bien el Antiguo Testamento para entender lo que está diciendo el Nuevo Testamento. Verso 2: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, la había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Verso 3: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Verso 4, lo voy a dejar ahí ahorita. ¿Qué más podía hacer el Señor si dice: yo la preparé, envía a mi hijo? Y entonces el verso 4 dice: ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más podía hacer Dios por su pueblo, por la humanidad, que no haya hecho? Envió profetas, nos dio la naturaleza, nos dio todo, nos dio su palabra, pero si faltaba algo, envió a su hijo. ¿Qué más podía hacer que no haya hecho? Verso 6: como ellos no quisieron, dice que no le dieron el fruto. Verso 6: haré que quede desierta. Los fariseos debían recordar esto, los escribas, cuando Jesús habló de los ayes. Está hablando de esto, y es el juicio contra nosotros. Verso 7: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y clamor. Y entonces a partir del verso 8 vienen los ayes, igual que en Mateo. Recuerde que habló de la viña, ¿se acuerda? También Jesús lo hizo para llegar al capítulo 23. Entiendan, les está diciendo, vean, pero ni aún así querían recibirle. Verso 8: ay de los que juntan casa y casa, añadiendo heredad hasta ocuparlo todo. Los que se hacen ricos, ¿qué les dijo? Ay de ustedes que devoran las casas de las viudas, les quitan sus bienes. Verso 11: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Ay de ustedes que ponen cargas sobre los demás, pero ustedes viven en excesos. Es lo que decía. Lo está
contemporizando a ellos. Ay de nosotros los del siglo XXI, ¿verdad, hermanos? También, verso 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vinos, y no miran la obra de Jehová. ¿Qué dice? Ustedes que buscan los primeros lugares en las fiestas y en las sinagogas. ¿No decía eso? Verso 13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Ustedes que debían enseñar la palabra de Dios, les están cerrando la puerta para que entren. Verso 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. ¿No quieren? Yo voy a purificar a mi pueblo por medio del fuego, por medio del juicio. Y lo que quede, ese será el pueblo verdadero. Verso 18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyuntas de carreta. Que traen el pecado pegado a ellos, o sea, por fuera bien, pero por dentro ¿cómo están? Verso 19, los cuales dicen: vengan ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y vean el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. O sea, están pidiendo el consejo de Dios, pero ¿lo seguían? No. Verso 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que es lo que vemos hoy en nuestras leyes. Pero eso se ha metido ¿dónde? En las mismas iglesias. De los que hacen a la luz tinieblas y las tinieblas luz, que se ponen que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Verso 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Verso 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Verso 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Verso 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. ¿Usted no se enojaría contra este tipo de gente? Pues Dios está enojado. En el mismo verso dice: sus cadáveres entonces fueron arrojados en medio de las calles. Con todo eso no ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida. ¿Verdad que es muy fuerte la palabra que Jesús le estaba diciendo a los fariseos y al pueblo? Pero esa palabra es para nosotros el día de hoy. El lamento de hoy es sobre el pueblo de Dios, sobre sus líderes y sobre la iglesia, porque no enseñan correctamente la palabra de Dios, porque no vivimos esa palabra en nuestras vidas, porque el fin que viene es trágico. Hoy estamos viendo la destrucción de nuestros niños, la destrucción de las familias, la destrucción de las instituciones, la destrucción de los gobiernos, destrucción de la paz, destrucción de la justicia, destrucción de la iglesia, destrucción de la doctrina sana del Señor por intereses económicos, destrucción de la moral, destrucción de la ética, y aún quieren cambiar la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando el día de hoy. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Tu oración y mi oración, hermano. Es que nosotros al escuchar la palabra de Dios podamos entender eso que viene y nos arrepintamos verdaderamente, volviéndonos al Señor, como decía en la costumbre judía, en cilicio y ceniza, con lamento, con duelo. Que decidamos dar la gloria solamente a Dios y dejemos de buscar nuestra gloria o darle la gloria a los hombres o a la iglesia. La gloria solamente es para el Señor. Que nosotros digamos verdaderamente: Baruch atah Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, de Jehová. Tú eres el Señor, yo te exaltaré. Tú eres mi Señor, eres mi salvación. Eres mi refugio en la tormenta y contra el enemigo. Pero debe haber un corazón arrepentido y humilde delante del Señor. Si no, ese ay se va a cumplir, sí o sí se va a cumplir en los que le rechazan. Espero que usted no le rechace. Vamos a ponernos en pie y oremos. Bendito Señor y Dios,
¿Cuántas veces hemos actuado como esos fariseos y esos escribas, como el pueblo de Judá rechazándote? Y solamente hay lamento y juicio cuando hemos sido invitados, llamados a tu viña y nosotros hemos rechazado tu llamado. Cuánto juicio hay para nosotros, qué mal viene, y nosotros seguimos ciegos como hipócritas, seguimos buscando lo nuestro y olvidándonos de lo que es darte la gloria a ti. Por eso, Señor, hoy queremos arrepentirnos de todo nuestro corazón, doblegar nuestro rostro a tierra, doblegar nuestro yo y nuestro orgullo hasta lo más bajo, para permitir que tú reines y gobiernes en nosotros. Padre, hoy nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que tu iglesia en este siglo XXI pueda defender con integridad, con valor, con la propia vida, la doctrina, la sana doctrina de la palabra de Dios, el evangelio santo de Jesucristo, la vida nueva que nos has dado, y podamos vivir como lumbrera y como luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Que no nos dejemos llevar por la corriente, ni llamemos a lo malo bueno, ni a las tinieblas luz, sino que nosotros podamos levantar el nombre de Dios en alto, el nombre de Cristo en alto, y que seamos conocidos como tu pueblo santo. Oramos por todas las iglesias, oramos por los pastores que están enseñando tu palabra, oramos para que aquellos que te van a conocer verdaderamente puedan ser redimidos y vivan como luz. Que estemos debajo de tus alas, como la gallina cubre a sus polluelos, así nos cubras, y nosotros no rechacemos el llamado que nos has hecho. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermano.